Bueno, el tema a tratar hoy, no sé si todos o la mayoría recibe la hoja previa de la escuela dominical de la lección y la puede leer, ¿sí? Si no, pueden hablar con el pastor para que la reciban. Y es un documento de 2 páginas. Cada vez que los hermanos comparten acá en la escuela dominical, se hace ese documento y también ahí uno puede seguir los temas que estamos tratando de la teología bíblica. Es un resumen más o menos de lo que damos en la escuela dominical, así que está bueno que lo puedan tener y leer y que les llegue. Bien, la creación de la mujer. Qué tema, como decía en la hojita, picante, tema controversial, ¿verdad? Y no sé, parece que tengo un imán para absorber estos temas picantes y controversiales. Capaz porque soy uruguayo, ¿viste? Entonces ustedes pueden decir, este uruguayo no entiende nada, que vuelva a su país, ¿no? Sí. Es más fácil darle los temas así controversiales a un extranjero. Total, este no entiende nada, no pasa nada. Bueno, así que, vamos a estar orando y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir con este tema. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos como iglesia. Gracias, Señor, por poder abrir tu palabra, examinarla, estudiarla. Gracias por este privilegio. Gracias porque tu palabra, Señor, tiene una profundidad interminable, Dios. Rogamos ahora por tu Espíritu Santo que nos esté ayudando a poder comprender. Padre, rogamos que nos ayude a realmente también poner, Señor, a descubierto tal vez algunas cosas que hemos entendido mal, Señor, pero te ruego que tú nos llenes de humildad para poder reconocer, arrepentirnos, Señor, y cambiarlo. Gracias por la obra de Jesucristo. Gracias por tu iglesia, Señor. Ayúdanos como iglesia a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La creación de la mujer. Qué temita. Y una vez una niña escribió un ensayo sobre la pregunta: ¿por qué existen más mujeres que hombres en el mundo? Dice que la niña escribió y dijo: Dios primero hizo a Adán y Dios lo miró y dijo: creo que puedo hacer algo mejor. Y creó a Eva. Esto en forma de chiste, ¿no? Pero muchas veces vemos, y la realidad de nuestra sociedad es que las mujeres, a pesar de que son mayoría en el mundo entero, el hombre ha gobernado, y es el hombre quien se ha apoderado de los gobiernos, los poderes de autoridad, las decisiones las ha tomado el hombre en este caso, ¿no? Y vivimos en una cultura en la cual a lo largo de la historia el hombre ha marginado, ha despreciado, ha rebajado a la mujer. No solo eso, sino que a veces la ha considerado incapaz de participar en los debates racionales. La ha considerado simplemente una ama de casa que no puede pensar, ¿sí? Y esto es innegable. La realidad es que la historia nos muestra que la mujer ha sido marginada en la sociedad. Y creo yo que también en la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, también hemos marginado de tal manera a la mujer que el derecho al voto fue justamente muy reciente, ¿no? Hace unos cuantos años. Entonces, hasta inclusive hemos limitado sus libertades. Entonces, la realidad que hemos vivido y vivimos en una sociedad gobernada por los hombres,
que ha dominado a la mujer y la ha definido, inclusive. Y hablando sobre este tema de la creación de la mujer, la realidad es que me encuentro en desventaja, ¿no? Porque soy un hombre parado acá hablando sobre la mujer, ¿sí? Por más que entendamos y confiemos en el Espíritu Santo que nos ayude a entender este tema, pero la realidad es que el ejercicio de la interpretación bíblica también nos lleva a definir algunas cuestiones. Y en este caso soy un hombre definiendo a una mujer. Gracias a Dios que vivo con una y nací. Bien, gracias por la corrección. Y ella como la niña que conté en un principio, que dijo que Dios creó algo mejor, mi mujer también dice, ¿no? Viéndome a mí después en casa, yo soy mejor que el hombre. Muy bien. Así que la realidad es que es un tema controversial, ¿sí? En la sociedad y dentro de la iglesia. Algunas cuestiones. En la filosofía griega había un hombre llamado Platón que creía que el alma estaba presa en el hombre. Estaba presa. Y cuando moría se liberaba para luego reencarnarse. Platón dijo que cuando un hombre era malo, se reencarnaba en una mujer. ¿Sí? Aristóteles, otro pensador griego, decía que la mujer era una especie de hombre mutilado. ¿Sí? Esto en los primeros antes de Cristo, los siglos antes de Cristo. Josefo, un historiador judío de los primeros siglos, dijo que la mujer es inferior al hombre en todos los aspectos, en todos. Inclusive, en la oración matinal judía, todo hombre oraba y le daba gracias a Dios, diciéndole que, justamente, te doy gracias, Señor, porque no me hiciste gentil, ni esclavo, ni mujer. ¿Sí? ¿Qué decir del Corán? El Surán 4 dice, el hombre tiene autoridad sobre la mujer porque Alá ha hecho a uno superior a otro. El Corán dice que justamente la mujer es inferior y sigue diciendo un montón de cosas más, pero con eso alcanza para poder entender el contexto. ¿Qué decir también del positivismo del siglo XVIII, el avance de la ciencia, ¿no? Que ha descubierto muchas cuestiones científicas, hasta inclusive estos descubrimientos científicos han ayudado para argumentar el dominio y el abuso autoritario del hombre sobre las mujeres. Ha descubierto que el cerebro de la mujer es más chico y por eso le ha dado herramientas para decir que la mujer es inferior al hombre. ¿Sí? Hoy en día hay mucho debate en la neurociencia que justamente refuta esta idea que surgió en el positivismo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que realmente hemos vivido a lo largo de la historia en una sociedad que ha marginado a la mujer, ¿no? La ha definido. Y es una cuestión innegable, ¿sí? La realidad es, y la pregunta, ¿qué dice la Biblia? O me gustaría hacernos una pregunta previa. ¿La iglesia queda exenta a este problema? ¿Cuál fue la postura de la iglesia? Primero, algunas preguntas que surgen de este tema polémico y picante. Me gusta decir la palabra picante, no sé por qué. ¿No? ¿Es la Biblia machista? ¿Habla la Biblia sobre la igualdad de género? ¿Qué significa una sociedad patriarcal? ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia? ¿Hay diferencia de roles? ¿Qué otras preguntas se les ocurre? ¿Hay alguna? Mientras aprovecho, tomo agua. Yo puse alguna.
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ujú, ujú. Ya. Eh, sí. Dale. Ujú, 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 ujú. Muy interesante. Ujú, amén. Ujú, ujú, ujú. Muy interesante. No sé si lo pudieron escuchar. Resumo la pregunta. ¿Cuál es el concepto o cómo definimos el término de sujeción en la Biblia? Y la hermana planteaba cómo esos textos del Nuevo Testamento tienen relación con Génesis 1 y 2, ¿no? Y al mismo tiempo plantea o toca un tema también picante, sobre el rol de la mujer y cómo las estructuras que hemos creado como iglesia también nos define, ¿sí? Entonces, por más que yo esté hablando acá de la mujer, al mismo tiempo, diciendo esto, tal vez nuestras estructuras, nuestra forma de llevar adelante y ser iglesia, también, por más que hablemos de esto, terminamos marginando en el funcionamiento a la mujer. Más o menos es un poco la idea. Y alguna pregunta más, porque todas estas preguntas las va a responder Sebastián a las 11. Y yo le estoy dando letra. Yo le estoy dando letra para así lo paramos acá y lo bombardeamos. ¿Qué más le podemos preguntar? Ajá. Muy buena observación. Vamos, plantea la literalidad de la interpretación bíblica. Ahora vamos después a ver qué significa interpretar la Biblia de forma literal. Avanzamos, si no, no vamos a terminar. Sí. ¿Escucharon, hombres? ¿Eh?
Y eso que estás al lado. Ajá. Ajá. Ujú. Exacto, ¿no? Es un trabajo de la interpretación, ¿no? En la teología es la exégesis y la hermenéutica, ¿no? Es un trabajo de las dos ramas de la teología que nos ayudan y nos llevan a una interpretación correcta de las Escrituras. Vamos a seguir. Se me cortó acá, no pasa nada. Habíamos quedado, ¿cuál es la iglesia si quedó exonerada de estos problemas sociales? Y traje una cita de Tertuliano, el padre de la iglesia, los primeros siglos, que lo tenemos muchas veces con referencia en cuanto a muchas cuestiones de interpretación bíblica. Dice Tertuliano: eres el portal del diablo, quien destelló aquel árbol prohibido. Fuiste la primera en desertar la ley divina. Eres aquella que persuadió a aquel a quien el diablo no se atrevió a atacar. Con cuánta facilidad destruiste la imagen de Dios, el hombre. A causa del castigo que te merecías, hasta el Hijo de Dios tuvo que morir. Qué hermosas palabras, ¿no? Todo un poeta. Está hablando de la mujer. ¿Cómo? Imparcial totalmente. No, pero lo traje a colación porque la iglesia no quedó exonerada de esto. Y la realidad es que hemos tenido muchas veces y hemos leído y hemos acercado a la Biblia con nuestros ojos paganos y hemos también interpretado la Biblia a la luz de la cultura pagana que ha marginado y despreciado a la mujer. ¿Sí? Y no estamos exonerados de eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Esta es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Génesis capítulo 2, el versículo 18. Dice Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24. Después, Dios el Señor dijo: no está bien que el hombre esté solo. Le haré una ayuda a su medida. Y así Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos, y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. Y el nombre que Adán le puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Bien, surgen muchas preguntas y conceptos que tenemos que analizar de este texto. Lo que veníamos hablando, estas lecciones pasadas, es que Adán y Eva son arquetipos. ¿Qué significa que sean arquetipos?
El arquetipo se diferencia de un prototipo, de que un prototipo es el primer modelo de algo, ¿sí? Y un arquetipo es una representación, un representante de algo, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de que el hombre, Dios crea al hombre del polvo, ¿sí? Estábamos hablando de no de una cuestión de la esencia química, dijimos, ¿sí? Sino que tiene que ver con su ontología, con su ser, con su esencia ontológica, que significa que el ser humano, el hombre en este caso, creado del polvo, manifiesta su fragilidad. Del polvo vienes y al polvo volverás. Representa la muerte del ser humano. Y esto es verdad no solo en Adán, sino en todos. Eso fue lo que estuvimos viendo domingos pasados. Y la mujer también se manifiesta de esta manera, que es una cuestión también representativa. Entonces, así como Adán sale del polvo, todos los hombres, todo el ser humano sale del polvo, todas las mujeres salen de la costilla de Adán. Ahora, me gustaría preguntarnos qué significa la palabra costilla, ¿sí? ¿Cuál fue la reacción de Adán? Dice que Dios le presenta a Eva y la reacción de Adán fue, versículo 23, entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Una costilla es un hueso, ¿sí? Pero acá la expresión de Adán va más allá y que el contexto inmediato del pasaje nos ayuda a por lo menos cuestionarnos si el concepto de costilla está bien traducido. ¿Sí? Muy buena pregunta. ¿Fue concreto lo de sacar la costilla o fue una representación? ¿O metafórico? ¿Fue literal o metafórico? Bien. ¿Se va? Lo vamos a agarrar a las 11, vamos a ser pacientes. Ajá. Muy interesante lo que decís, lo vamos a ir desarrollando de a poquito. Tiene una costilla menos. A mí me duele acá todavía. Ajá. Hermana propone acá que la costilla tiene que ver más con que Eva es de la misma esencia que Adán. Muy interesante, buen razonamiento. Sigamos, ¿qué significa la palabra costilla? ¿Sí? En la Biblia hebrea se aparece más o menos unas 40 veces la palabra Sela, o no sé si alguien sabe hebreo, Sela o Tsela. Pero nunca se refiere a términos anatómicos. Es decir, la única forma o interpretación que llevamos a traducir Sela en costilla es por el pasaje de Génesis. Vamos a ver algunos ejemplos justamente que están ahí. Cuando aparece esta palabra, siempre se refiere a términos arquitectónicos, más referido al templo y al tabernáculo. Veamos cómo funciona. Dice Éxodo 25:14, y meterás las varas por los anillos de los lados, Sela, del arca, para llevar el arca con ellas. Los lados es esta palabra Sela, ¿no? Los anillos, ahí puse una foto para que visualicemos a qué se refiere, ¿no? Tenían que llevar esos anillos que ponían las varas, tenían que cargarlo con eso los levitas. Vamos a algunos textos más.
Dice, edificó también junto al muro de las casas aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales, Sela, alrededor, lado. Dice Ezequiel 41:11, la puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y la otra hacia el sur. Se refiere la palabra Sela a términos arquitectónicos, no tanto anatómicos. Primer punto. ¿Sí? Es más, los hebreos en aquel tiempo no tenían conocimiento de la ciencia, de la medicina. ¿Sí? Entonces es más correcto decir que Sela se refiere a todo un lado o al costado. ¿Sí? Sigamos un poco más. Ahora, algunas traducciones más antiguas, como la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, ¿sí? Del Antiguo Testamento, es la palabra pleura, que se puede traducir tanto como costado o como costilla. ¿Sí? El arameo también, la palabra se puede traducir tanto costado como costilla, e inclusive hasta en latín, costis, se puede traducir tanto como costado y costilla. Pero cuando llegamos al español, la palabra costilla se ha atrincherado y ha sido la única opción para traducir Sela. ¿Sí? Ahora, podemos llevar a la conclusión de que Dios cortó a la mitad a Adán. No es que le sacó un huesito, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de Adán? Carne, hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Sí? Dios cortó a la mitad y justamente nos lleva a la expresión de Adán. Ahora, como decía la hermana, esto refleja una cuestión de igualdad ontológica en cuanto al ser y significa que Eva es de la misma esencia que Adán. ¿Sí? Ahora, justamente eso, es todo el lado de algo. Ahora sigamos. Dice que entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Antes de cortar a la mitad a Adán y Eva, dice que hizo que el Señor cayera en un sueño profundo. ¿Qué significa sueño profundo? ¿Entendían como que Adán fue anestesiado? ¿Fue una cirugía? Mati tuvo una cirugía hace poco, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos con nuestros lentes, en nuestro contexto? Vamos a la Biblia. Y la realidad es que leemos la Biblia con nuestros lentes, ¿sí? Y tenemos que hacer ese ejercicio de preguntarnos cómo lo entendían los autores bíblicos, el pueblo en el cual fue recibido esto. Y sueño profundo, apelando a la Septuaginta, que lo traduce como tardema, está más relacionado a un éxtasis, ¿sí? No tanto a una anestesia medicinal. Hay un ejemplo ahí en Hechos 10:10 que dice, es el pasaje de Pedro con Cornelio, que dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, tardema. Y esta es la idea. Dios le hizo ver una visión a Adán de que de su costado había salido Eva. No está representado tanto en temas, en cuestiones anatómicas ni medicinales, sino que esto se asemeja y coincide más con su contexto, ¿sí? Dios le muestra a Adán en una visión que Eva es su igual ontológico. Ontológico está relacionado al ser, a la esencia, ¿sí? Eso significa ontológico. Sigamos un poco más. Entonces, todo el género femenino está del lado de todo el género masculino. La mujer es su aliada
para llevar adelante juntos la tarea que Dios le dio a Adán y Eva. Ahora, hagamos un paréntesis sobre la literalidad del texto. Traje esto, es un texto de un artículo de un teólogo que nos ayuda un poco a la hora de acercarnos a las Escrituras. Dice, la exégesis no puede perder, la exégesis es la pregunta, ¿qué es lo que dice el texto de la Biblia? No puede perder de vista el sendero conducente al sentido y a la intención que los autores imprimieron en sus escritos. El sentido literal, comprendido desde la perspectiva de lo que el autor quiso manifestar en su obra, deberá ser el punto de partida para cualquier hermenéutica. La hermenéutica es cómo se aplica eso que dice el texto a nosotros. ¿Sí? Este ejercicio es lo que no permite ser testigos de interpretaciones subjetivistas cuando se abordan los textos de las Escrituras. El ejercicio de cómo fue que entendieron los autores bíblicos, ese ejercicio nos ayuda a no tener interpretaciones subjetivistas, porque la interpretación que Adán tuvo una cirugía y le sacaron una costilla es una interpretación subjetivista. Y la interpretación más literal es preguntarnos cómo lo entendían los autores bíblicos. Entonces, ese ejercicio nos ayuda. Entonces, es un diálogo del lector con el autor, pero al mismo tiempo tenemos que trascender eso y convertir en un diálogo entre la narrativa bíblica y el lector. ¿Sí? Entonces, eso es un ejercicio. Lo apelo a esto porque han surgido muchas dudas, ¿sí? Y uno cuando piensa que sueño profundo no quiere decir anestesia, sino éxtasis o la costilla, todo a un lado, nos mueve el piso. ¿Sí? Y muchas de las cuestiones que hemos visto en la teología bíblica nos mueve el piso, pero esto nos ayuda un poco a traer luz a la hora de acercarnos a los textos bíblicos. Bien, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Qué significa que el hombre, que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Qué significa bueno? ¿Significa que la soledad es mala? No. Entendiéndolo del contexto en el que venimos desarrollando Dios había comisionado a la humanidad. ¿Qué le había dicho Dios a la humanidad? Que se multiplicaran. Lo vimos con Franco el domingo pasado, el sacerdocio, Adán y Eva como sacerdotes. Y tiene que ver con que Adán era imposible llevar adelante la comisión que Dios le dio solo. Pero a veces cuando nos acercamos al español y vemos que la palabra ayuda, para nosotros se refiere a una pequeña asistencia, ¿no? Como un bastón que nos ayuda a caminar, como unos lentes que nos ayuda a ver un poquito mejor. Y para nosotros la palabra ayuda es eso. Pero, ¿qué significa en el hebreo la palabra ayuda? La palabra ayuda es eser. Y miren los textos en el cual aparece ayuda. Dice el Salmo 27:9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Es la misma palabra que se aplica a la mujer, se aplica para Dios. ¿Podemos entender ayuda como complemento, Seba? Te estoy bombardeando, perdón.
¿Se entendió? ¿Se escuchó? Sí. Ujú. Sí, sí. Ujú. Bien. Ujú. Ujú. Bien. Ujú. Ujú. Muy bueno el comentario de la hermana. Me hace una observación sobre, está redimiendo el término ayuda. Es una cuestión de lenguaje. ¿Sí? Eh, desde las ciencias sociales, para mí, la ayuda siempre ha sido una asistencia, o así lo hemos estudiado, o lo he estudiado de distintos autores, en el cual el asistencialismo ha sido o tiene una carga negativa. Es una cuestión también de dónde nosotros miramos el término ayuda. Es interesante tu observación y está bueno. Ajá, muy bueno, muy bueno. Es verdad, de la hermana plantea esta cuestión de la idea de redimir desde el lenguaje español ayuda, que para mí capaz que podría ser una carga negativa, pero la hermana no lo es. Lo bueno es que estemos hablando o lleguemos la misma idea, ¿no? Pero interesante, gracias por la observación y lo tomo. Ujú. Ajá. Ahí estamos redimiendo el término ayuda en el español. La ayuda, pero es bueno poder justamente reflexionar y pensar esto.
Porque la realidad es que tal vez el que tradujo del hebreo al español, él no tenía el concepto de ayuda que yo tengo hoy. Capaz que tenía el concepto de ayuda que ustedes están planteando ahora. Pero a veces el lenguaje se transforma y está bueno definir determinadas palabras para poder comprender. Sigamos. Estamos. A socorro. Ajá, la ayuda tiene que ver. Así es, está relacionado, ¿no?, con como decía Seba, socorriendo al ser humano para que podamos realmente llevar adelante la comisión de Dios. Estoy sin tiempo, a ver si podemos ver algunos conceptos más. Bien, vayamos al último punto sobre el principio de unidad, que me parece importante, que Seba lo va a comentar también y lo vamos a bombardear con todas las preguntas que estuvimos reflexionando, ¿verdad? Dice que el pasaje que está ahí en paralelo, Génesis 1:27 y Génesis 2:24, que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Uno son dos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dos son uno. Hay un principio de unidad en la teología bíblica que atraviesa toda la narrativa bíblica. Y esto es el clímax del pasaje de los textos de Génesis 1 y 2. La humanidad siendo uno para llevar adelante los propósitos de Dios. Génesis 1 tenemos a Dios separando las aguas de las aguas, llenando el vacío, controlando el caos, gobernando sobre la humanidad. Génesis 2 es Dios dándole al ser humano, al hombre y a la mujer, para que coparticipen con Dios para llevar adelante la reproducción, llenar la tierra y gobernar. Entonces, lo mismo que está haciendo Dios en Génesis 1, el hombre y la mujer en unidad está haciendo o están colaborando con Dios para llevar adelante esto. Y Adán y Eva es el primer ejemplo de un patrón de unidad bíblica. Ahora, cuando Jesús se refiere al Padre y al Hijo, dice son uno. Y en Juan 17, Jesús ora para que la iglesia sean uno. Y Pablo, la metáfora de Pablo de un cuerpo en la iglesia, representa la unidad. Ahora, es interesante ver cómo la Biblia repite una y otra vez el concepto de unidad. Como cristianos, hermanos, no somos llaneros solitarios. Somos llamados a, en unidad, servir al Señor juntos. Lamentablemente, el individualismo, ¿no?, nos ha llevado también a una lectura individualista de las Escrituras, como este supercristiano que puede vivir sin los hermanos. Y no existe. No existe. Ahora, ¿cuál es la siguiente historia que aparece después de Adán y Eva? La división. ¿La división de qué? Dos hermanos, Caín y Abel. Luego continúa Lot, Abraham. La división. La Torre de Babel, ¿no? La humanidad dividida. Y una tras otra es la humanidad dividiéndose, rompiendo la unidad establecida desde el principio y la humanidad dividiéndose. Y en Génesis 12 tenemos a Dios llamando a un hombre, Abraham, para bendecir y unificar de nuevo, llevar a la unidad que había perdido en el jardín del Edén. Ahora, la unidad del hombre y la mujer, dos diferentes, pero iguales, simbolizan aquello que es profundamente verdadero en toda la creación, la unión del cielo y la tierra. Como dice un autor, no significa que el hombre sea el cielo y la mujer sea la tierra,
¿no? Pero simboliza y representa la unión de Dios del cielo y la tierra. Y es muy interesante ver que en Génesis 1 y 2 está la creación y la unión de la humanidad representada en un matrimonio, y en Apocalipsis 21 y 22 está la nueva creación y un nuevo matrimonio. La unión que se había perdido, Dios lo había restablecido. ¿Sí? Y el matrimonio es justamente un símbolo de un mundo dividido que se une. En un mundo de caos, de violencia, de división, el matrimonio es un símbolo de unión de lo que sucedió al principio y lo que va a suceder al final. ¿Sí? Termino con esto. Somos llamados a vivir como símbolos de lo que pasó en el principio y lo que sucederá al final. Efesios... ¿Hola? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo reunir todas las cosas. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Una tras otra, repite el principio de unidad bíblica. ¿Sí? Y es un tema que se trata de principio a fin en la teología bíblica, ¿no? Y pensemos el relato de Adán y Eva, del matrimonio, de Adán, del polvo, la mujer de la costilla, como esta idea de unidad de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo confrontaron sobre el divorcio? Dice, pero en el principio no fue así, ¿no? Moisés le permitió dar carta de divorcio por la dureza de su corazón, pero nos lleva al principio, a la unidad, a la unión en un mundo dividido y caído. Hermanos, que el vínculo de amor nos una y por este vínculo, unidos, podamos ser reflejos de los propósitos de Dios. Que nos amemos unos a otros como iglesia y que podamos reflejar así el plan y el propósito de Dios. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder reflexionar juntos, cuestionarnos juntos. Señor, yo te ruego que me des humildad para reconocer aquellas cosas en las que he interpretado mal. Ayúdame, Señor, a poder recibir las correcciones de mis hermanos y que juntos podamos, Dios, poder entenderte, poder conocerte un poco más, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo que nos lleva y nos da ese vínculo de amor que es este principio de unidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.